acompañándonos en este set virtual que Dialogous CI ha organizado para este quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Él nos presentará el webinar Medición e Indicadores en la Gestión de la Cultura Organizacional. Aldo Altamirano es profesional senior en comunicaciones, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Comunicación Interna y parte del equipo Dialogous CI desde el año 2015. Es egresado de la Universidad de Lima en la especialidad de Publicidad y Marketing, rama en la que se desempeñó inicialmente trabajando en agencias de publicidad y áreas de marketing, y allí fue creciendo profesionalmente entre creativos publicitarios, de quienes aprendió que el conocimiento profundo de las personas era la base fundamental para cualquier estrategia de comunicación. Luego, Aldo integró, casi que por casualidad, dice él, se integró al mundo de la comunicación interna, el clima y la cultura organizacional. Allí pudo completar como esa experiencia del mundo publicitario con una especialización en dirección y gestión de la comunicación interna organizacional que realizó en la Universidad del Pacífico, y luego una especialización en gerencia de proyectos y calidad que se tituló en el Instituto de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La experiencia en el sector industrial, logístico, última milla, servicios generales, laboratorio clínico y minero hacen parte de su currículo, además de múltiples consultorías en el sector agrario, consumo masivo y Estado. Toda esta experiencia le ha permitido no solamente contrastar las diferencias, sino el factor común entre todos esos sectores, que es un sistema de comunicación oportuno y eficaz con los colaboradores como pieza indispensable para la adaptación de las organizaciones a los nuevos desafíos. Es el momento de Aldo Altamirano en el marco del CONSIN 2020, así que les invitamos a continuar usando esas etiquetas para que nos cuenten qué les ha parecido y cómo han vivido la experiencia CONSIN 2020. Aldo, bienvenido, estamos pues ya aquí prestos a escucharte. Aldo. Bien, miremos un tema técnico. Hola, ahora sí te escuchamos. Bienvenido. Disculpen, se me fue el botón del audio. Suele pasar. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Jacob. Bueno, nada, solamente quisiera empezar dándoles la bienvenida a este primer día del CONSIN 2020, a pesar de que ya estamos casi por terminar, que este es el primer año en que se realiza de forma 100% digital, y también quiero agradecer en especial a Janine Rincón y al comité organizador y a todos los expositores por este enorme esfuerzo en sumarse a esta gran iniciativa de difundir las mejores prácticas y reflexiones sobre la comunicación interna de casi toda Iberoamérica, especialmente en este difícil contexto que nos ha tocado vivir. Y gracias a ustedes quienes nos están viendo por acompañarme en este webinar. Es un tema del que he escuchado muchísimo, de lo importante que es, pero muy pocas veces sobre cómo aplicarlo en el día a día, y creo que eso es lo que muchos nos piden. Entonces eso me llevó a mí también a indagar, a probar y a presentarme hoy ante ustedes con algunas ideas en base a esta reflexión. Y antes de empezar, solamente quisiera dejar claro que yo creo fervientemente en que no existe un solo camino o un método, de que todo se reinventa conforme el conocimiento va avanzando, y que la mejor herramienta es la que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos particulares en este momento. Por eso voy a tratar de condensar este tema complejo en los siguientes 45 minutos que me quedan. Ya, eso está bien. Entonces, vamos a ir por partes antes de hablar sobre la medición e indicadores de la gestión de la comunicación, de la cultura organizacional. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que yo creo que es importante tener presentes, como son el tema de métricas. Y que en las charlas en las que tengo que hablar sobre este tema me gustaría empezar, o en las charlas que yo suelo dar para presentar este tema, me gusta empezar con la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si nos va bien o mal en el gimnasio? A veces hay gente que se queda un poco sorprendida porque esto no tiene nada que ver con el tema. Pero yo siempre empiezo con esta pregunta. Al inscribirnos a un gimnasio, ¿cómo sabemos si nos está yendo bien o nos está yendo mal? Muchas veces nos inscribimos sin tener claro qué es lo que deseamos ni cuándo lo deseamos. En lo personal, a mí me ha pasado, y sin un objetivo o un plan, por lo general, da igual lo que hagamos.
Entonces digamos que ya tenemos claro lo que vamos a hacer al gimnasio y nos lo planteamos de la siguiente manera. Este es un caso hipotético. Entonces, en este caso hipotético nos hemos inscrito al gimnasio porque tenemos como objetivo aumentar nuestra masa muscular y luego de eso tendríamos que saber cuál es el sistema en que vamos a evaluar estos avances. Para el gimnasio podríamos elegir varios, como son el índice de grasa corporal, el peso o las medidas. Pero en particular vamos a elegir, para este ejemplo, el índice de masa muscular. Y al iniciar ya tenemos claro que deseamos contar con un aumento del 10% de masa muscular en los primeros 30 días. Ya con estos datos, nosotros ya podemos tener claro si es que nos fue bien o nos fue mal pasado estos 30 días, si es que logramos aumentar este 10% o no. Entonces, para las métricas, muchas veces nosotros olvidamos que no estamos hablando solamente de indicadores, sino estamos hablando de tres componentes, que es el objetivo, el indicador y la meta. Entonces, vamos por partes. En el caso de un objetivo, esto es básicamente un propósito declarado sobre el cual deben enfocarse las personas, los procesos o los recursos. Y lo más importante de definir un objetivo es que nos permite que las personas, los procesos y los recursos se enfoquen a un solo punto. Esto nos permite alinear el trabajo de todo nuestro equipo. Sobre los indicadores. Un indicador es una escala numérica que sirve para cuantificar el resultado respecto al cumplimiento del objetivo. En este punto es muy importante asegurarnos de que la escala que nosotros vamos a elegir sea acorde al objetivo. No podríamos, por ejemplo, medir la masa muscular utilizando una escala de peso. De la misma forma que no podríamos cambiar un cambio de comportamiento de las personas midiendo la cantidad de capacitaciones que se realizan. No están alineadas una con otra. Como tercer punto, la meta es el número que alinea la cantidad y los tiempos en los que tenemos que lograr los objetivos. Porque no es lo mismo aumentar 10% de masa muscular en 30 días que en 120 días o en 3 años. Ese factor también es clave para que todos los relacionados con esta métrica sepan qué es lo que se tiene que lograr y para cuándo. Entonces, yo estoy seguro de que muchos aquí hemos escuchado ya sobre la metodología SMART. No quiero ahondar tanto en esto, que es una metodología para la elaboración de objetivos. Así que solamente quiero hacer algunas recomendaciones en cada uno de estos puntos. Cuando el objetivo debe ser específico, y como ya mencioné antes, debe ser fácilmente interpretable por las otras personas para que las otras personas tengan sumamente claro lo que se debe hacer. De lo contrario, lo que puede pasar es que se malinterpreta y terminarían destinando esfuerzos y recursos a una dirección completamente diferente. Entonces, muy claro, el objetivo debe ser específico, debe ser a prueba de errores o malinterpretación. De lo contrario, tendríamos que volverlo a redactar. Los objetivos deben ser medibles en una escala que también tenga relación con el objetivo, como ya lo mencioné. Para ahondar en el caso que les comenté, cuando yo he tocado este tema con algunos alumnos, algunos cometían el error de medir el entendimiento sobre seguridad industrial. Si es que nuestro objetivo era reducir los accidentes, lo asociaban con la cantidad de charlas dictadas, y eso para el caso de una empresa industrial. Sin embargo, también cabe la posibilidad de hacer una gran cantidad de charlas y que los participantes no entiendan absolutamente nada por la forma en que está estructurada la charla o por el desempeño de quien está dictando la charla. De esta forma, nosotros podríamos plantearnos 12 charlas al año, cumplir todas las charlas, es decir, aseverando de que hemos tenido éxito, pero los accidentes no disminuirían en absoluto. Entonces, ese tipo de casos puede pasar cuando no está relacionada una cosa con otra. Los objetivos, si bien es correcto que deben ser ambiciosos, hay que asegurarnos de que sean alcanzables. Ahora, algo interesante es que esto se puede dividir en pequeñas metas que podamos monitorear durante el tiempo para vigilar que vamos por un buen camino. Hoy en día para mí sería imposible, por ejemplo, completar el famoso triatlón Ironman, que
seguramente muchos han escuchado, es uno de las pruebas las pruebas físicas más duras que existen. Y si me dijera mañana, definitivamente no alcanzaría ni a correr 100 metros. Pero si me preparo y yo voy conquistando carreras cada vez más retantes, carreras cortas, con el fin de alcanzar a este triatlón, es probable que yo pueda eventualmente estar listo para este evento tan exigente. Y muchas veces también se comete el error de plantear los objetivos y metas en el mejor de los escenarios. O sea, debemos ser realistas también en la formulación de los objetivos. Tomemos en cuenta que rara vez las cosas salen como nosotros esperamos y debemos lidiar también con los problemas coyunturales. Por eso es que es necesario tener claridad del contexto y los recursos a disposición al momento de hacer los objetivos realistas. Y por lo general, la revisión de objetivos suele estar amarrada normalmente a un plazo anual. En estos casos, a veces ya no se pone el plazo dentro del objetivo, porque se asume que es anual, pero en caso que los objetivos tengan un plazo distinto, es importante incluir también el plazo dentro del mismo objetivo, como hicimos en el ejemplo del gimnasio, donde teníamos que aumentar 10% de masa corporal en un plazo de 30 días. Entonces, la formulación de estos objetivos, la metodología SMART nos ayuda también a diseñar mejores objetivos. Y lo más importante al momento de diseñar estos objetivos es que puedan dejar en claro lo que se tiene que hacer. Porque si un objetivo Hola. Te escuchamos algo, Perdón. solo que no te vemos. Ya, Ya sí, está. por algo pasó que se apagó la pantalla. Bueno, les comentaba que lo más importante al momento de diseñar objetivos es que puedan dejar claro lo que se tiene que hacer. Porque si un objetivo necesita de mucha explicación para ser entendido, es probable que no esté bien redactado. Entonces, al momento de que hagan o diseñen sus objetivos, yo les recomiendo que los prueben para ver si las personas relacionadas tienen claridad sobre lo que tienen que hacer. Porque finalmente esa es la misión de los objetivos. Bueno, ya podemos hablar sobre lo que es cultura organizacional como un segundo componente de esta charla. Y en este caso, según el profesor Edward Schein, que es un reconocido especialista en el campo del desarrollo organizacional y la cultura organizacional, la cultura organizacional se puede agrupar en tres componentes primarios, que son artefactos, que es lo visible. Por eso es que he puesto aquí la imagen de un árbol, porque sería como las hojas. Entonces, estos artefactos son la parte visible. Aquí entra a tallar cosas desde un estilo particular del mobiliario, el lenguaje que utiliza la compañía, los símbolos y hasta el vestuario como tal. Yo tuve el gusto de poder conocer una pequeña empresa. Era una empresa, les diría que no tenía más de 10, 15 empleados. Era una agencia especializada en el desarrollo de páginas web. Y ellos todos ellos eran muy fans de Star Wars. Entonces era interesante cómo es que su misión, su visión estaba redactada en torno a esta franquicia, y sus comunicaciones internas aparecían los personajes, y es un código que solamente ellos manejaban. Entonces esta parte visible estas comunicaciones, esta ambientación y este lenguaje era parte de los artefactos que conformaban parte de su cultura organizacional. Los valores declarados es lo que rige. De la misma forma que el tronco da dirección a un árbol, las reglas, normas de comportamiento, los principios sociales, las estrategias, los objetivos, la filosofía con un valor intrínseco, todo aquello que la organización dice ser o que debe ser, son los valores declarados.
El tercer componente que Ed Schein mencionaba son los supuestos. Si bien nosotros ya hemos hablado de las cosas visibles, como son los valores declarados, lo que debe ser, lo visible que son los artefactos, hay un componente oculto, que es esto lo que ocurre en el día a día a la sombra de los valores declarados, como las raíces de este árbol bajo tierra. Existen, pero no se ven. Todo esto son las ideas, creencias, pensamientos, sentimientos de las personas en los rincones más profundos de la organización, fuera de los ojos de quienes defienden o definen los valores declarados. Y es que aun cuando estos componentes se refieren a la cultura organizacional, las dinámicas sobre la cultura están sumamente arraigadas en nuestro ADN como seres gregarios que conviven con otros similares a ellos. Y es por eso que yo, analizando este tema, que me parece sumamente interesante, y realmente por el tiempo no podemos extendernos mucho más, yo a veces me preguntaba, ¿qué tiene en común, por ejemplo, un joven de una tribu africana que viste estos atavíos ceremoniales y el trabajador de una empresa que viste con orgullo los colores y el uniforme que lo identifican como parte de esta empresa que trabaja? Se está claro que los artefactos, como un collar ceremonial y una visera, tienen cargas de significado exclusivas de un grupo humano que, además de identificarlo, genera una percepción y un comportamiento. Es decir, estas personas no se les está vistiendo en contra de su voluntad. En muchos casos ellos desean vestirlo y lo lucen con orgullo. O, por ejemplo, de la misma forma que religiones en todo el mundo han definido sus valores declarados distinguiendo los comportamientos correctos de los incorrectos, para tener una visión de sociedad, las organizaciones también han creado propósitos, misión, visión, valores para establecer una dirección y cómo llegar hasta ellos. Y en ese caso no es tan distinto, encontramos similitudes. Y de la misma forma con los supuestos. Al menos de la misma forma en que nuestra cultura iberoamericana no ha definido, por ejemplo, la agresión a la mujer como un valor declarado, es algo que ocurre a puertas cerradas y muchas veces, lamentablemente, es aceptado tácitamente por las autoridades encargadas de impartir justicia por considerarlo, entre comillas, un asunto doméstico. De la misma forma, el hostigamiento sexual en el trabajo puede que no esté aceptado oficialmente, porque no he visto ninguna empresa que lo tenga dentro de sus valores o su misión y visión. Pero si nadie hace nada por evitarlo, es porque existe un supuesto y un consenso para aceptarlo. Es por eso que hoy en día una de las principales luchas contra la violencia hacia la mujer es que tanto los gobiernos o las autoridades como las organizaciones pongan dentro de sus valores declarados la lucha contra la violencia hacia la mujer. Eso cambia las cosas. De esta forma, lo que podemos ver es que uno de los principales retos para la gestión de la cultura organizacional es reducir la incoherencia organizacional, cerrar esa brecha que existe entre lo que se dice y lo que se hace para construir un nivel de credibilidad que nos haga predecibles para nuestros grupos de interés y fortalecer la relación con ellos. Y yo escuchaba hace poco la exposición de Raúl González, que exactamente decía lo mismo. Hablaba sobre esta incoherencia, sobre y el efecto que tienen estos grupos, en especial los trabajadores. Entonces quisiera que hagamos un ejercicio. Quisiera que se pongan en los zapatos de nuestros grupos de interés, si es que estuviéramos en una organización. Yo les preguntaría, como inversionistas, ¿ustedes se atreverían a invertir en una importante compañía cuya visión es ser reconocidos como la empresa más confiable en el rubro de la construcción, pero que recientemente ha estado involucrada en un caso de sobornos y corrupción a funcionarios de gobierno para la adquisición de obras civiles? Ser confiable en el papel no es lo mismo que ser confiable en la vida real. O como clientes, ¿le creerían ustedes a una empresa que cada 8 de marzo se suma a la conmemoración por el Día de la Mujer con bonitos comerciales, impulsando la equidad de género, pero en cuyo directorio no participa ninguna mujer ejecutiva? Eso nos da mucho que pensar.
Pongámonos ahora en el caso de que pertenecemos a una comunidad indígena. Se presenta una empresa petrolera a tocarnos la puerta y la pregunta sería, ¿se atreverían ustedes a abrirle las puertas a su comunidad a una empresa petrolera que dice tener la seguridad y el cuidado del medio ambiente como uno de sus valores principales, pero deja detrás o cuenta detrás con un historial de accidentes que han dejado irreparables daños ambientales? Como candidatos, por ejemplo, a un puesto de trabajo, ¿ustedes postularían a una empresa catalogada dentro de los rankings de mejores lugares para trabajar, pero con trabajadores que denuncian maltrato laboral en redes sociales y programas periodísticos? Entonces, es muy diferente lo que uno plantee como un valor y otra cosa es lo que se haga en la realidad. Y lamentablemente, pesa mucho más hoy en día, dada la apertura de las redes sociales. Es mucho más fácil que se filtre información sobre cómo es la organización por dentro. Entonces, en este caso, como objetivo, lo que debemos cuidar o lo que deberíamos tener presente al momento de iniciar nuestra gestión para la cultura organizacional es justamente acercar las brechas entre lo que se dice y lo que se hace. Pero esto principalmente para construir confianza entre nuestros grupos de interés. Y ese es el principal aporte que nosotros estamos realizando hacia la organización con este tema. No es solamente cultura organizacional, no solamente es hacer la fiesta de Halloween o entregar cupcakes en las oficinas o hacer el saludo de cumpleaños. Es justamente controlar este driver, manejar este driver para construir estos lazos de confianza entre nuestros grupos de interés. Ahora, ya que hemos tocado estos dos temas, quisiera mencionar algunas reflexiones. Lo que nos hemos dado cuenta es que la cultura es parte de nuestro ADN, como seres gregarios, para regular nuestra convivencia incluso dentro del trabajo. Entonces no es muy distinta la dinámica social que se puede tener en un grupo humano que en la organización, porque la organización se compone de grupos humanos. Dentro de la cultura existen partes visibles y no visibles. Entonces, las no visibles son las que más atención tenemos que prestar, porque es lo que en realidad pasa. Muchas veces he escuchado gente que dice, no, en mi empresa no hay cultura organizacional, o no hay cultura. Y yo lo que les diría es que siempre existe una cultura. Puede que no sea la cultura definida por la empresa, pero existe. Puede haber una cultura machista, puede haber una cultura de maltrato a las personas. Entonces, a ese tipo de cosas es donde tenemos también que bajar al llano para indagar qué es lo que está realmente ocurriendo. Ahora, luego de todo esto, luego que hemos conversado sobre indicadores, cómo se plantean objetivos, cómo se plantean indicadores, metas, y hemos hablado sobre cultura y la manifestación de esta, llega la pregunta si es que se puede medir las creencias y el comportamiento. ¿No? Esa es la pregunta del millón, porque al final muchos autores hablan sobre la cultura organizacional, pero alegan que no se puede medir, no es algo tangible. Pero si hemos visto que se manifiesta a través de comportamientos y creencias, ¿eso se puede medir? Y ahora aquí vamos a ir tocando el tema de la cultura organizacional, o cómo medir la cultura organizacional. Y es aquí donde yo les planteo nuestro primer punto de partida, que viene del análisis de los valores declarados por la organización, que en teoría deberían estar alineados entre sí. Perdón. Que deberían estar alineados entre sí. Y si una organización cuenta con un propósito, con una misión de a dónde quiere llegar, los valores, planes y objetivos deben ser el cómo lograrlo. Y francamente, no son pocas las empresas que tienen estos valores declarados, no son pocas las empresas que tienen estos valores declarados simplemente porque otras empresas lo tienen, u otras organizaciones lo tienen.
y simplemente no sirven para nada más que decorar las paredes de la oficina. Para empezar con buen pie, es importante analizar lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio tomando un ejemplo que encontré aleatoriamente en internet. Entonces, como podemos ver acá en la presentación, la idea también es que todos estos elementos de los valores declarados estén alineados o asumimos nosotros que están yendo hacia el mismo punto. Porque sería incoherente que nuestra misión, por ejemplo, nos hable de ser más seguros, por ejemplo, pero no contamos eso dentro de otros valores. Entonces, nosotros partimos de la premisa en que todo esto está interconectado y tiene sentido. Entonces, empezando con el ejemplo, encontré un ejemplo en internet de un banco. Un banco que ha declarado su misión como una organización que contribuye al desarrollo del sector financiero mediante la concepción, distribución de productos de servicio innovadores y personalizados. Entonces, en este punto yo hago una primera pausa y las primeras preguntas que se me vienen a la mente son, bueno, ¿cómo diferenciamos qué es innovador de lo que no es innovador para este sector? Hablando en blanco y negro o encendido y apagado. ¿Cómo podemos tener algo binario? ¿Se es o no se es? La segunda pregunta es, ¿quién define qué es innovador y personalizado? Eso lo hace los clientes, lo hace el área comercial, lo hace el gerente general. En la redacción continúa diciendo, cubriendo adecuadamente las necesidades y expectativas de los clientes. Y en este punto me pregunto, ¿no? ¿Quién define si las necesidades fueron cubiertas o no? ¿Cómo sabemos cuándo hemos logrado cubrir las expectativas y cuándo no? ¿Qué pasaría si nosotros seguimos adelante, no hemos preguntado ni siquiera al cliente, no hemos preguntado ni a un cliente y nosotros seguimos adelante con lo que estamos haciendo? No tendría mucho sentido. Y finalmente, y esto solamente es una fracción, porque tardaríamos demasiado en analizar todos los elementos de esta empresa. Por ejemplo, continúa, con patrones de calidad y especialización superiores. Y acá yo pregunto, ¿quién define qué es la calidad? ¿Y qué es la especialización superior? ¿Cómo sabemos que lo tenemos o que nos falta para lograr llegar hasta ahí? Lo otro es, ¿cuál es el distintivo de algo de calidad de algo que no tiene calidad? Entonces, luego de haber hablado de que los objetivos deben dejar claro lo que las personas deben hacer, creo que esta misión puede que nos deje más preguntas que respuestas. Pero, a ver, asumamos hipotéticamente que estamos como consultores de esta empresa y nos hemos propuesto ayudarles. Es decir, vamos a empezar trabajando por ayudarlos a definir por nuestra cuenta este fragmento. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones hipotéticas, que es lo que a mí se me ha ocurrido. Entonces, en base a las preguntas que ya había planteado, lo que podemos hacer es convertirlos o asignar un comportamiento o una percepción a este punto, a este atributo. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿quién define qué es innovador y personalizado? Podríamos empezar primero diciendo, bueno, son los clientes los que deben percibir si nuestros productos son innovadores o personalizados. Porque podríamos definirlo también que otra persona defina qué cosa es. Pero en este caso vamos a asumir el ejemplo que esto quiere decir este atributo. Entonces, otra cosa que también hemos identificado es que el equipo comercial debe desarrollar nuevos productos financieros, porque no podemos llamar innovador algo que ya lleva años en el mercado. O por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos cubriendo las necesidades y expectativas de los clientes? Aquí ya vamos aterrizándolo a un comportamiento o una percepción que es, los clientes deben percibir que estamos cubriendo sus expectativas adecuadamente. El equipo de atención al cliente debe asegurar una atención que cubra las expectativas de los clientes. Y finalmente, ¿quién define qué es calidad y especialización superior?
Ahora, para ya no seguir con el tema de los clientes, lo lógico es que, bueno, el cliente es el que te diga que tiene calidad o no. Pero vamos, para no seguir con la misma línea, vamos a dar un giro interesante. Vamos a decir que existe una entidad nacional que supervisa a las entidades bancarias y esta entidad debe avalar nuestros productos con un estándar de calidad, como un ISO, por ejemplo, ¿no? En este caso, el área de calidad debe desarrollar su plan de trabajo para aprobar una auditoría de esta entidad financiera. Entonces, estos atributos, si se dan cuenta, los hemos aterrizado un poco más a comportamientos que, si nosotros pertenecemos a esta entidad financiera, nos funcionan. Probablemente no signifique lo mismo para otra empresa en otro rubro. Pero sigamos adelante. Entonces, ahora que ya hemos asignado estos comportamientos o hemos definido, lo interesante es asignar las métricas. Entonces, para no demorarnos mucho en todo esto, por ejemplo, en el caso de productos innovadores y personalizados, hemos definido que para esta empresa los clientes son los que deben percibir nuestros productos como innovadores y personalizados. En este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Justamente que los clientes consideren estos productos de esa forma. Y aquí viene el indicador. El porcentaje de clientes encuestados que consideran nuestros productos innovadores. En este caso estamos usando una herramienta de percepción, que es una encuesta. Y creo que esto ya aterriza un poco más en lo que estamos acostumbrados, en los términos coloquiales, porque ¿quién no conoce una encuesta? ¿Quién no participa en una? Y finalmente nos ponemos aquí la meta de mayor o igual a 70% al finalizar el periodo. Y lo interesante también es que ahora, ya que tenemos un objetivo, tenemos indicadores, tenemos metas, esto se puede asignar a una persona. En este caso vamos a hacer el ejercicio de asignarlo a la gerencia comercial. Es decir, yo voy a evaluar a la persona por la consecución de estos objetivos relacionados a la cultura. En el caso de necesidades y expectativas de los clientes, necesidades y expectativas cubiertas de los clientes, lo que podemos hacer acá para no repetir o no tocar lo mismo es, uno, se debe desarrollar, el área de atención al cliente debe asegurar una atención que cubra las expectativas de los clientes. En este caso, nosotros vamos a aterrizarlo a que ellos deben presentar un plan, para ponerlo en blanco y negro. En este caso, el objetivo es desarrollar el plan para lograr la satisfacción que se ha establecido. El indicador en este caso es bien fácil, es ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Lo presentas o no lo presentas? Y la meta es el plan aprobado. Si lo planteamos de esta forma, no es tan complicado, ¿verdad? Pero esto lo que hace, como les comenté, lo que queremos es motivar o generar comportamientos. En este caso, sí, queremos que el área de atención al cliente se ponga a trabajar en serio en un plan para la gerencia. Porque muchas veces, desde los equipos gerenciales, solicitan o plantean objetivos, pero a veces las áreas no tienen claro cómo proceder y, bueno, hacen lo que siempre hacen. Y en el caso de contar con productos de calidad, digamos que hemos definido dentro de estos dos comportamientos, vamos a conversar sobre obtener la certificación de calidad por parte de la entidad financiera. Y de la misma forma que en el ejercicio anterior, el objetivo es obtener la certificación. Que esta entidad hipotética nos dé un sello o nos dé una especie de ISO y diga, este producto es de calidad. Y en este caso, el indicador sería pasar o no la auditoría. Ese es otro caso en blanco y negro. ¿Lo pasas o no lo pasas? Y la meta es obtener la certificación. Ojo que en este caso, nosotros también podríamos haber definido que le preguntemos a nuestros clientes si es que consideran que nuestros productos son de calidad. Pero nosotros hemos elegido este caso para hacerlo un poco distinto. Ahora, tengamos en cuenta que la cultura es un activo que se construye en el tiempo. No podemos cambiar tampoco la percepción y el comportamiento de un grupo de personas de la noche a la mañana. Y es así como estas definiciones también pueden darnos un cuadro de mando muy interesante con objetivos fijos que marquen el rumbo y metas variables según la situación o momento de la organización. Entonces,
como por ejemplo en este caso. Lo que nosotros tenemos es un objetivo mucho más claro que te dice que para el año 2025, más del 80% de nuestros clientes perciben nuestros productos como innovadores y personalizados. Digamos que hemos hecho una línea base. Hoy en día encuestamos a nuestros clientes y nos dicen, ¿saben qué? Solamente el 15% de nuestros clientes tienen esta percepción, que consideran nuestros productos como innovadores o personalizados. En ese caso, dar un salto de 15 a 80 es abismal. Pero lo que sí se puede hacer es establecer metas realistas, un término que ya lo habíamos conversado en la sección de objetivos SMART, pero poner metas que año a año dibujen una tendencia. Entonces, anualmente, este es un marco cultural que más allá de la coyuntura siempre nos marca un norte año tras año. Porque si nosotros tenemos como metas, por ejemplo, para el año 2021, llegar a 30%, pero si para el año 2021 estamos viendo que no llegamos ni al 20%, bueno, algo está mal, algo hay que revisar. Y en ese caso, al poder comparar el proyectado con el real, y como en este caso hipotético no hemos llegado a la meta, un desempeño por debajo de las metas nos alerta de algo que no nos está permitiendo cumplir la misión de, entre comillas, contribuir al desarrollo del sector financiero mediante una concepción y distribución de productos y servicios innovadores y personalizados. Eso quiere decir que no estamos cumpliendo lo que estamos diciendo. Entonces, esta asignación de métricas, como les menciono, no obedece necesariamente a una coyuntura de un año a otro. Esto nos permite construir un marco cultural con objetivos en el largo plazo, de los cuales salen metas, y esto permite alinear los planes de trabajo. Ahora, hagamos un ejemplo más. Vamos al ejemplo de una empresa proveedora de equipos pesados de construcción. Son maquinarias, como orugas, palas y grúas, ¿no? Esta es otra selección aleatoria, haciendo un rápido googleo. De su website tomé solamente 3 valores para no extender demasiado esta charla. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que en el caso anterior. La website no tenía ninguna definición sobre estos valores, por lo que la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué significa, por ejemplo, en el caso de integridad? Porque decía, ¿no? Integridad, equidad, compromiso. Pero bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué significa la integridad para una empresa de maquinarias pesadas que pueda ser distinto a la integridad que represente para un banco, por ejemplo, o una firma de abogados? En ese caso, la integridad tiene un matiz diferente. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de definir. Solamente el hecho de poner un valor no significa que todo el mundo que lo lea va a entender o va a asimilar los mismos comportamientos o los mismos conceptos. Entonces, vamos a desmenuzar un poco estos de estos 3 valores. Por ejemplo, integridad, ¿no? ¿Qué representa para esta empresa? ¿Qué es diferente en relación a otras organizaciones? Con relación a la equidad, ¿cómo materializamos la equidad entre sus grupos de interés? Por ejemplo, con políticas salariales, ¿de qué tipo de equidad estamos hablando? ¿Estamos hablando de una equidad compensatoria o estamos hablando de una equidad en cuestión de balance de género? O compromiso. ¿Compromiso con quiénes? Con los accionistas, con trabajadores, con clientes. ¿Cómo vamos a garantizar lo prometido? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que en el ejemplo anterior. Y en este caso vamos a aterrizar integridad al siguiente atributo. Los proveedores y clientes deben percibir que operamos de forma transparente y dentro de la ley en todos los espacios, en todos los aspectos. Y con respecto a la equidad, primero vamos a desdoblarlo esto en 2 atributos que son bastante diferentes, pero que tienen que ver con equidad.
Primero que nada, los colaboradores perciben que sus salarios, beneficios, oportunidades de crecimiento son justos según el trabajo que realizan y en relación a sus pares. Es decir, que no hay preferencias, no hay favoritismos. Lo segundo es que esta organización es percibida como un lugar donde existe el balance de género. Y el balance de género está definido, está definido que ocurre o se da cuando existe entre 40 y 60% de hombres y mujeres trabajando en el mismo espacio. Entonces, hacemos otra vez el ejercicio de asignar métricas. En este caso, empezamos con la integridad. Y si necesitamos que los proveedores y clientes deben percibir que operamos de forma transparente y dentro de la ley en todos los aspectos, podríamos desdoblarlo en muchos atributos o en muchos objetivos. En este caso vamos a ser muy puntuales y vamos a elegir resolver las incidencias reportadas a través del canal de denuncias. Como muchos saben, hay empresas que tienen canales de denuncias o compliance que funcionan como un mecanismo de transparencia. Cuando los proveedores o clientes sienten que alguien de la empresa está realizando algo que va en contra de su código de ética, pueden hacer la denuncia. Entonces la organización puede tomar cartas en el asunto. En este caso, podríamos definir un porcentaje de casos resueltos como un indicador. Y la meta sería 80% al final del periodo. ¿Quién sería responsable de este objetivo? Vamos a poner al oficial de cumplimiento. Ahora, acá en el tema de equidad se pone interesante. Porque en el tema de la percepción de equidad en relación al tema remunerativo, ya existe algo. Ya existe, para quienes han trabajado en clima organizacional, saben que hay un ítem en las encuestas de clima que hablan sobre justamente la percepción que tienen las personas sobre una compensación justa por su trabajo. Ahora, lo que podemos hacer también es, si ya es que ya llevamos implementando la encuesta de clima de forma periódica, no tendremos que inventar la rueda, solamente tenemos que tomar ese ítem individualmente para tenerlo como un indicador, y nuestra meta puede ser el 45%. Y en el caso de ser percibidos como un lugar donde existe un balance de género, aquí podemos definirlo de otra forma bastante más radical, o sea, bastante más distinta que un tema solamente de percepción. Acá ya viene un tema de ejecución, porque es difícil ser percibidos como un lugar donde existe balance de género cuando no hay la misma cantidad o una cantidad similar de hombres y de mujeres. Entonces, si el objetivo es lograr un balance de género, que está definido como un 40 o 60% entre hombres y mujeres dentro de la compañía y en posiciones de liderazgo, podríamos establecer indicadores de porcentaje de hombres y mujeres por gerencia, porcentaje de hombres y mujeres en posiciones de liderazgo, y finalmente, que es lo más importante, porcentaje de hombres y mujeres como miembros del directorio o del comité ejecutivo. Y esto puede ser un 40% para el 2025. Es decir, lograr este promedio, si nosotros promediamos estos tres indicadores, debería salirnos un porcentaje. Y esa cifra puede ser el 40%. Entonces, ¿por qué es interesante medir o tener una métrica de cultura? Porque antiguamente, bueno, yo digo antiguamente porque ya llevo varios años trabajando, por ejemplo, en los años 2006, 2008, normalmente los planes estratégicos se hacían para plazos de 10 años. Esos eran los planes a largo plazo. Pero hoy en día ya no existe esa proyección de a 10 años, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar el próximo año. Entonces, hoy en día, la creación de planes estratégicos está cayendo un poco en desuso, no porque la metodología no sea buena, sino porque el contexto ha cambiado. Como hablaba también Raúl
Raúl González, anteriormente, todo se ha vuelto más volátil, todo se ha vuelto más cambiante. Hay algo, y los objetivos ya no pueden ser, o las estrategias de negocio no pueden durar mucho porque hay que acomodarse constantemente. Lo que no necesariamente se cambia son los hábitos o los valores, porque frente a las circunstancias, los valores se pueden mantener. Y esto nos puede dar un marco interesante para que los valores declarados en una empresa se conviertan con este método que les acabo de comentar en objetivos de la cultura organizacional, y estos también se adapten a objetivos coyunturales del negocio. Es decir, si yo tengo que mantener por ejemplo, si yo tengo que mantener esta satisfacción de los clientes como un valor que va a ser perenne, es decir, no voy a dejar de centrarme en mis clientes por más que cambie el contexto. Sí, por ejemplo, podría esto modificar mis planes o mis objetivos coyunturales de negocio. Si es que yo antes atendía a mis clientes, por ejemplo, yo tenía un sistema de atención en vivo, donde los clientes iban a mi oficina, yo los atendía, y hoy en día esas oficinas están cerradas. Eso significa que la persona responsable va a tener que idear, como sea, tiene que idear un plan para mantener esos objetivos culturales vigentes y esas metas. Entonces se empieza a adaptar. No importa cómo cambie la situación, pero se mantiene este objetivo de mantener clientes satisfechos. Y eso también puede bajar hacia los planes de acción y finalmente a objetivos individuales. Y bueno, ya con los objetivos individuales más claros, ya entra otro capítulo que es la gestión del desempeño, pero no vamos a poder tocarlo por el tema del tiempo. Y antes de terminar, porque ya estamos ya con la hora, me gustaría hacer algunas conclusiones generales sobre esto. Primero, que pienso yo que la medición de la cultura organizacional se puede lograr definiendo percepciones y comportamientos asociados a los valores declarados por la organización. En este caso, yo los animo a hacer los ejercicios, porque lamentablemente son muy pocas las empresas que ponen en práctica este tipo de métodos. Y no siempre una buena práctica puede encajar en lo que nosotros necesitamos. En este caso es importante entender un poco cómo funciona esto y desarrollar algo ad hoc, algo personalizado para nuestra organización. Lo importante al final es que funcione. La segunda conclusión es que ser coherente, es decir, hacer lo que uno dice, o como dicen los americanos, walk the talk. Esto genera predictibilidad, porque si yo les digo a ustedes, voy a dar mi charla a las 5 de la tarde y siempre soy puntual, probablemente ustedes tengan la confianza de entrar a esa hora. Pero si yo entro a cualquier hora, por ejemplo, la próxima vez que les dé una fecha, probablemente digan, tal vez no vaya a cumplir, mejor ni voy. Entonces, ser coherente genera predictibilidad y por ende genera confianza para nuestros grupos de interés. Y hemos visto que para las organizaciones no son entes aislados que pueden crecer o pueden desarrollarse sin tener ningún tipo de relación con las personas. Las organizaciones son conformadas por personas que se relacionan con personas. Y no estoy hablando solamente de los trabajadores, estoy hablando de los clientes, estoy hablando de las comunidades, de los accionistas. Otra conclusión, antes de terminar, es que las definiciones pueden variar entre las organizaciones, incluso cuando estas organizaciones compartan los mismos valores declarados, como les mencioné en el ejemplo. La integridad como definición, o sea, hay una empresa, un banco, un bufete de abogados y una empresa industrial pueden tener la integridad como un valor, pero no necesariamente va a significar lo mismo. Entonces aquí parte de nuestro trabajo el definir o ayudar a definir qué es la integridad para esta organización. Y finalmente, la definición y la medición de la cultura permiten dar claridad para generar planes de acción alineados que van más allá de los objetivos a corto plazo. Uno de los retos más grandes que tiene tanto la comunicación como la gestión empresarial es poder alinear a todos los elementos o todas las personas del equipo hacia la misma dirección. Y yo, sinceramente, muchas veces he visto
he visto que cuando estos nortes no están claros, las áreas empiezan a generar sus propias direcciones. Empiezan a utilizar recursos, presupuesto de la empresa para hacer cosas que nadie les ha pedido. Entonces, hacer esto y tener los objetivos claros nos ayuda no solamente, con lo que ya les comenté, a generar confianza, sino a alinear a todos. Que todo el mundo entienda qué es lo que se tiene que hacer, para cuándo se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que lograr. Entonces, estas son las 4 conclusiones breves que quería comentarles antes de terminar esta presentación. Y sinceramente espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Aldo, muchísimas gracias por tu intervención y por todo este material que has compartido con quienes asistimos a esta 5ª versión del Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. De verdad ha sido un gusto escucharte y